Muy bien, pues son ya las 4 de la tarde aquí en España, así que podemos dar comienzo a esta sesión de hoy. En primer lugar, solo confirmar que se me escucha. Supongo que sí, pero si alguien quiere escribir en el chat que se me escucha, ya me quedo del todo convencido. Vale, perfecto. Gracias, gracias, Adolfo. Muy bien, pues bueno, en primer lugar me presento. Mi nombre es Héctor Rey, para algunos de vosotros ya me conocéis o porque nos hemos conocido personalmente, hemos tenido alguna oportunidad profesional y a los que no, pues simplemente deciros que, bueno, soy una persona que su día a día es precisamente el trabajo y el contacto continuo con temas de modelado y simulación. Hoy va a ser con el tema del software West, no es exclusivo con el software West, en mi caso, de manera que precisamente para algunos que también me conocéis, pues sabéis que en temas de redes sociales o ese famoso grupo que tenemos de WhatsApp sobre modelado y simulación, pues son diferentes los softwares que sobre los que hablamos y tocamos. Pero bueno, hoy nos vamos a centrar, tal y como era el título de este seminario, en el software West. Y en este caso, debido a que ha habido un reciente lanzamiento, pues he hecho como una selección de tres aspectos que he considerado como más relevantes, como más novedosos que incorpora el software en esta nueva edición y para mostrarlo de esta manera. Bien, dicho esto, lo he puesto en el chat, pero cualquier pregunta que vaya surgiendo, bueno, como vamos a ser bastantes, pues podéis ir anotándola en el chat en caso de que os surja y luego al final de esta pequeña presentación las consultamos, sea de lo que sea, mientras tenga que ver con modelado y simulación, pero en lo que queráis, en esto no hay ningún tipo de limitación. Y voy a hacer una pequeña prueba, porque aunque algunos de vosotros os conozco, pero bueno, ya somos aquí 23 personas y quizás vengan algunos más, simplemente voy a probar a hacer una encuesta que tengo preparada. No lo había hecho nunca con el tema este del FUM, pero os lanzo una encuesta muy sencilla que creo que debería funcionar, que es simplemente para ver qué conocimiento tenéis previo, a los que estáis aquí como asistentes. Conocimiento de simuladores. Si lo tenéis previamente, os suena, es algo que habéis tocado, o si es algo que eso os es un poco ajeno, o habéis oído de ello, pero no habéis tenido la oportunidad de, de trabajarlo. Vale, bien, estoy viendo que enseguida van las votaciones. Y sí, lo que veo es que ahora mismo hay como tres cuartas partes más o menos que sí que habéis tenido un conocimiento previo sobre los simuladores, que bueno, esto me sirve un poquito para hacerme la idea del tipo de perfiles que sois y de las cosas que puedo contar y creo que el interés que puede tener o el grado de profundidad al que puedo llegar. Hoy se supone que no es algo más tipo, digamos, bueno, tengo un botón aquí de que os he compartido los resultados. Vale. Pues bueno, no es tanto el que sea hoy una jornada formativa, de entendimiento de las bases de los simuladores. Hoy es más de contaros lo que a mí me ha parecido más útil e interesante con las diferentes nuevas versiones que van saliendo. Entonces aquí, pues bueno, han habido tres novedades que me han parecido relevantes y son las que he querido compartiros hoy. De manera que, si os parece, voy a compartir pantalla y me decís ahora si se puede ver. Un momento que voy a darle a compartir. Compartir. Vale. Pues en principio deberíais estar viendo eh, la pantalla. Si me podéis confirmar, aunque quisiera ver si aparece en el chat, si me decís que sí que se ve. Se ve, ok. Vale, perfecto. Perfecto, muchas gracias. Bien, pues dicho esto, una de las cosas que os quería mostrar. Vamos a ver si se va. Bueno, como veis, bueno, no se ve aquí porque tengo esta cinta de opciones, pero bueno, este es el West 2026. En realidad se aparece por aquí arriba, pero lo está tapando esta cinta emergente. Pero bueno, de las principales novedades que contiene, os comento la primera. La primera, digamos que es bastante directa y bueno, no tiene que ver estrictamente con la simulación, pero es el hecho de que el software, pues bueno, ya aparece en español, en idioma español. No es que esté todo traducido al idioma español, porque por ejemplo aquí estamos viendo pues que hay ciertas ventanas con diferentes celdas que no lo están, pero por ejemplo en estas que son las cintas de opciones, por ejemplo estas sí que están, o ahora ya poder abrir ciertos botones y bueno, pues ya no quita que
programa siga teniendo, como cualquier otro, una cierta dificultad en su manejo, aprendizaje, que haya una curva de asimilación, pero bueno, por lo menos cierta dificultad para quien la tuviese por el tema del idioma, por la barrera un poco del inglés, pues quedaría en cierto modo más salvada por el hecho de que aparece traducido. Es verdad que queda todavía trabajo por traducir, pero bueno, ya se ha hecho ese primer esfuerzo. Bien. Luego, otra de las novedades que quería comentar, que he visto interesante, es que, y además es una pregunta como que a veces surge, que es, bueno, ¿y los simuladores te hacen algún tipo de diseño previo? ¿Soy yo el que tengo que empezar a introducir un reactor, un decantador, en fin, los diferentes procesos que la componen y tengo que ir iterando valores de volúmenes, de caudales, de bombeos, de recirculaciones, o el programa lo hace por mí? Bueno, la realidad, no solo de West, sino pues, de prácticamente cualquiera, es que en principio estas son tareas que tendríamos que hacer nosotros. O sea, nosotros somos los que, con cierto criterio, cierto orden, hay algún protocolo para esto, pues poder ir tomando decisiones que nos permitan ir optimizando valores de los volúmenes de los reactores, que garantiza la calidad del efluente, minimizando los costes, tanto de construcción como de explotación. Lo mismo con los caudales de recirculación interna, externa, de purga. Deberíamos ser nosotros. Pero hay una cierta ayuda. En el caso del software West, lo que permite es que nos haga un primer planteamiento de cuáles son, no esos valores óptimos. Los óptimos los tendremos que hacer con el simulador a base de aplicar los modelos de fangos activados que están en su interior y ir trabajándolos. Pero cuanto más cerca estemos de partida de esos valores, es decir, en un reactor, cuanto más cerca esté el volumen de partida o el caudal de recirculación interna, cuanto más nos acerquemos de partida a los valores óptimos, más fácil será llegar. Estamos más cercanos de esa solución. Por lo tanto, también podemos descartar errores grandes, como puede ser pues, poner un caudal de purga excesivo que lo que haga es que nos haga una especie de lavado del reactor y nos quedemos sin solo en suspensión de licor mezcla, lo cual es luego muy difícil de recuperar porque, por ejemplo, las bacterias autótrofas son prácticamente despreciables con el influente de entrada y lo que provienen es de una siembra previa del reactor. Entonces, en definitiva, cuanto más cercanos estemos de partida de esos valores ideales, que conseguiremos a base de iterar de una manera controlada con el programa, con el simulador, pues más fácil será de poder llegar a esa solución. Entonces, ¿cómo lo podemos conseguir? Pues en el caso de West había, ya existía, para los que tengáis West ya diréis, bueno, esto ya existía, esto del, antes se llamaba, bueno, estaba en inglés, era el designer, pues es el diseñador. El tema está en que este botón es un programa externo que lo que ha hecho ha sido ser completamente remodelado. O sea, esto ya existía, esto no es más que una especie de plantilla. O sea, aquí le damos a una nueva plantilla en donde nos pregunta qué tipo de proceso queremos, qué tipo de literatura queremos utilizar para un diseño. Nos dice según la bibliografía de referencia del Metcalfedi o según la norma alemana ATV. Y a su vez, para estas dos referencias bibliográficas, queremos un modelo tipo A2O, es decir, el que elimina materia orgánica, nitrógeno y fósforo, o uno tipo MLE, que es el Modified Lusz-Ettinger, que es uno más sencillo, que no elimina fósforo, solo materia orgánica y nitrógeno. Pues podemos elegir el que queramos y lo que se nos abre es como una plantilla, que es lo que se ha remodelado, se ha mejorado esta plantilla, se ha hecho, se ha chequeado, porque de hecho con los con pasos de alumnos anteriores que he tenido, pues bueno, han ido surgiendo eh, ciertas dudas que se han transmitido a DHI, que es la casa del software, y se ha planteado una serie de mejoras. De manera que en la parte de la izquierda lo que tenemos es como un protocolo clásico, según esta literatura, en este caso hemos cogido el Metcalfedi, para, a base de introducir cierta información, como puede ser pues, la DBO de entrada, ya no hablamos solo de DQO, que son los valores habituales para temas de simulación, sino para la DBO, criterios operacionales de en cuántos números de tanques aerobios quiero dividir mi reactor óxico, qué consigna de oxígeno disuelto, qué sólidos quiero en el reactor. Digamos que con una metodología clásica podemos introducir una serie de valores que una vez le demos este botón de aquí arriba de simular, lo que hace es un cálculo para ofrecernos una primera propuesta lo más cercana posible a ese diseño óptimo. De manera que ahora nos va a decir, pues si hubiera un tanque primario, qué características tendría en superficies, en alturas, lo mismo con los decantadores secundarios,
temas de precipitación química, temas de tanques aerobios, pues nos diría desde qué volúmenes tendría hasta pues, qué concentraciones de sólidos habría, etcétera. Nos iría dando todo ese diseño de que nos permitiría introducir ciertos valores en West para, si no se trata de una planta existente, es decir, es una planta nueva, pues poder ajustar de partida ya esos valores. Y para esto, aparte de haber mejorado estas plantillas y haber corregido ciertos aspectos que no eran del todo lo exactos que tenían que ser, pues bueno, también han incluido aquí una serie de indicaciones que ayudan a ir utilizando paso a paso esta plantilla. Que bueno, tampoco es que tenga tanto que ser explicada, es bastante descriptiva por sí misma. Es como tener, pues digamos, la típica hoja Excel pero ya hecha, formada totalmente en su cuerpo y chequeada y preparada para poder tomar esas decisiones. ¿Vale? Este era otro de los aspectos que os quería comentar. Y el tercero, vuelvo a West 2026, es el hecho, de hecho he abierto este ejercicio, que este sí que es uno de ellos, es el que, me imagino que lo estaréis oyendo, es el hecho de que existe, pues, sobre todo en temas europeos, nueva normativa europea, que no es que sea de implantación a día de hoy ya, pero sí que está aprobada para que en el transcurso de los próximos años pues haya una serie de medidas a adoptar relativas ya no solo a la calidad del efluente en cuanto a materia orgánica y nutrientes, sino también en temas de compuestos farmacéuticos, ciertos contaminantes emergentes. De manera que ya no es que solo vayamos a acabar en un sistema secundario y un terciario en donde pongamos unos filtros, sino que vamos a ir a sistemas incluso cuaternarios, donde puede haber sistemas de, por ejemplo, ozonización o de temas de carbono activado granular, temas que sí que pueden eliminar ese otro tipo de contaminantes. Entonces, lo que quería es mostrar, esto lo tengo aquí un poco, había preparado estas diapositivas. No voy a centrarme mucho en la teoría de este nuevo modelo, pero sí que quiero transmitir el hecho de el salto que supone este tipo de modelo, que ya no es solo el típico ASM1 o ASM2. ASM viene del Activity Dispatch Model, siendo el uno el que elimina materia orgánica y nitrógeno y el 2 el que además elimina el fósforo, sino que ahora lo que va a haber es otro modelo que va a recoger todo lo anterior, porque los contaminantes que teníamos antes, pues materia orgánica y nutrientes siguen estando, pero va a haber otros que en este caso va a ser los que va a considerar como principalmente originados o en hospitales de manera más concentrada o en la propia ciudad, relativo a compuestos farmacéuticos que el cuerpo humano pues desecha. Los desechamos como parte de la orina y de las heces. De manera que todo esto llega a la depuradora. Y todo esto tiene un comportamiento muy diferente. De hecho, no tiene nada que ver con el comportamiento de la materia orgánica y los nutrientes. Entonces, aquí he querido mostrar cómo hay ahora, pues, digamos, como tres estados que hay que contemplar en el modelo en cuanto a este tema de compuestos farmacéuticos. Y es que un compuesto farmacéutico podemos entender, porque esto es semejante a la contaminación de los modelos ASM, pues que hay una parte disuelta. ¿Vale? Eso lo podemos entender. Pero luego tenemos que también ver que hay otras formas en las que se puede presentar este tipo de contaminación, que es lo que habla de metabolitos conjugados. Es decir, esto no es más que el propio cuerpo humano para desechar con mayor facilidad este tipo de compuestos farmacéuticos, una vez los hemos ingerido, es que los conjugan y los convierten en otros compuestos para mayor facilidad de deshacernos de ellos, para que puedan salir por la orina de una manera más sencilla. Por lo tanto, aparecen como metabolitos, se llaman metabolitos conjugados. Y una vez llegan a la planta depuradora, en cuanto nos encontramos sobre todo con el licor mezcla, con la cantidad de sólidos y flúculos que hay ahí, nos encontramos también pues, que hay una unión de ese compuesto contaminante farmacéutico con el propio sólido, con el flóculo o con las heces. De manera que lo tenemos en tres estados diferentes. Y no solo esto, sino que el compuesto, cuando está como conjugado, es decir, si el cuerpo humano lo ha transformado para poder deshacerse de él más fácilmente, ese proceso es irreversible. Puede deconjugarse, podría volver a estar como algo disuelto. Entonces, simplemente, no quiero hacerlo complicado en esta parte de la derecha de la imagen, pero es para captar la idea de qué aporta
una de las cosas que aporta estos modelos más completos de temas de contaminantes emergentes. Y es que supone que hay tres componentes, lo llama CLI, que bueno, son los que están disueltos, CSL, que viene de sludge, es el compuesto cuando está dentro del licor mezcla, envuelto y protegido dentro del flóculo, y el componente cuando está conjugado, con lo que he dicho de que pasa a estar como no libre, sino que ha sido transformado por el cuerpo humano de otra forma para que pueda ser liberado del cuerpo con mayor facilidad. Entonces, simplemente para que veáis que hay aquí otros procesos. ¿No? Los procesos habituales de la SM pues eran proceso de nitrificación, de desnitrificación, y había una serie de coeficientes estequiométricos, es decir, conversiones de un componente en otro, gramos de un componente que se convierten en gramos de otro componente, en base a este tipo de reacciones que conocíamos, de hidrólisis, de nitrificación, desnitrificación, etcétera. Pero ahora tenemos que introducir otros adicionales, como puede ser este que habla de la desorción. Desorción quiere decir que es posible que este contaminante pueda desaparecer del flóculo cuando está en el licor mezcla, pueda desaparecer, por eso tiene un -1, -1 gramo, que se convierta en 1 gramo, la misma cantidad, pero en un estado disuelto, es decir, como este. Puede pasar, y esto es igual en condiciones óxicas que anóxicas, lo que pasa es que transcurren a velocidades diferentes, a diferentes cinéticas, pues en este caso podría producirse también que el compuesto disuelto desaparezca y pase a ser absorbido por el flóculo. Por lo tanto, también puede haber esa contabilidad inversa. El que más interesa en estos procesos, pues es lo que ya se llama la biotransformación, es la eliminación real que tiene lugar de ese tipo de contaminante. Y luego, como he dicho antes, puede pasar que los elementos que estaban conjugados, que eran estos de aquí, pues desaparezcan, pero porque vuelven a pasar al estado disuelto. De manera que a veces ocurre cuando se analizan estos valores en las depuradoras, pues que en un punto tenemos menos, en otro tenemos más, se nos han producido, como puede ser, y es precisamente por este tipo de diferencias, de transformaciones que tienen un comportamiento completamente diferente a como tenían la materia orgánica y nutrientes en los modelos que hemos trabajado hasta ahora. Pues bien, esto llevado a West, simplemente antes le he dado al botón de simular, he tenido unos días simulando, pues lo que permite es visualizar otro tipo de resultados que van más allá de lo típico. Estos son los valores típicos que yo, vamos, con los que creo que trabajamos más a menudo, pues es ver pues, concentraciones de nitrógeno amoniacal, nitratos, nitrógeno total, temas de fosfatos. Todo esto sigue estando. Lo que pasa es que a todo esto tendríamos que sumarle el hecho de que hay, por ejemplo, en esta gráfica es que se ve bastante bien, una serie de valores de esos, aquí en este caso es en la concentración disuelta de estos contaminantes, en cuanto a, por ejemplo, en la línea azul es cómo entra su concentración. Pues aquí son nanogramos litro, y pues esta es la entrada. Es una entrada variable con un patrón diario en donde en esta línea naranja, pues el software ya te dice cómo es su evolución, cuál es el resultado, que es un poco inferior a la salida del secundario. Es decir, si no aplicamos todavía elementos de proceso concretos para eliminación de este tipo de sistemas, o sea, este tipo de contaminantes como ozonización, pues la eliminación es pequeña, pero luego podemos ver que si caso queremos considerar un efluente final donde ya ha pasado a través de un sistema de ozonización, en este caso concreto era así, pues la reducción es mucho mayor. Entonces, se puede cuantificar, en este caso, la diferencia entre un proceso convencional y un proceso más avanzado, como es este, en donde ya cuentas con otros procesos. De manera que, bueno, yo que manejo varios softwares de simulación, yo por ahora este tema de contaminantes emergentes de este tipo, este modelo en concreto solo lo he encontrado por ahora en West, no lo he visto todavía en otros. De manera que, bueno, en este caso, pues se ha querido dar ese paso hacia adelante. Y en principio estas eran las tres grandes novedades que hay. Es verdad que hay otra que, bueno, me gusta, es del año de la versión anterior, pero bueno, me parece interesante, que es, bueno, es que no se ve porque está justo, es que no consigo, a ver si consigo, me lo llevo a la otra pantalla, vale. Este botón de balance de masas, que simplemente lo comento porque me parece interesante, porque aunque no es de esta versión, es justo de la anterior, pero en este caso esto, de hecho, esto estaba en otros softwares, pero no estaba en West y me parece interesante. Y es que poder llegar a obtener unos balances de materia en donde, bueno, esto es como yo lo trabajo, esto se puede hacer de muchas formas, pero donde poniendo una leyenda sobre la fotografía, la captura de imagen de nuestro modelo, podamos definir todas aquellas corrientes mediante un número y luego poder obtener
una caracterización de lo que está ocurriendo, lo que está pasando por esa conducción en concreto, pues es también algo bastante útil y que se suele, que tiene mucha utilidad. O sea, poder conocer luego que la corriente uno pues que era esta, bueno, esta es la de entrada, no es quizás la más interesante, pero en cualquier otra corriente, poder conocer caudales y diferentes parámetros contaminantes conocidos tanto en concentración como en flujo másico, kilos día. No es que vuestro lo genere así directamente, sino que bueno, te lo genera de esta otra manera, con este tipo de listados. Pero bueno, este tipo de listados al final te dan flujos másicos, te da gramos día, de manera que conocido el caudal y el flujo másico, pues bueno, todo eso se puede transformar con simples operaciones para obtener este tipo de representaciones que bueno, que creo que quedan bastante bien. Entonces, en principio, eso era el objetivo de este primer seminario, contar estas tres novedades. Si surgen preguntas ahora en el tiempo, que sobre todo quería tener tiempo para que podáis eh, comentar lo que queráis, no solo por estas tres novedades que he contado, sino cualquier aspecto. Tengo abiertos otros proyectos dentro del software por si que tenemos que chequear algo para comprobarlo, lo que necesitéis. Pero bueno, yo os animaría a que si queréis compartir alguna pregunta, pues la podamos ver. De hecho, voy a mirar si hubiera. A ver, aquí sí que hay. Vale, sí, Antonio Donado dice, ¿contempla contaminantes específicos o de forma genérica, según el estado en el que estén? Pueden ser específicos o también, o sea, pueden ser genéricos o pueden ser completamente específicos. O sea, esto se hace, de hecho creo que estaba por aquí. Ay, voy a tener que minimizar pasarlo aquí al otro lado, hay otra ventana. Existe la posibilidad, que, bueno, en este caso es que se simula con temas de suponer que existe pues, un área en donde hay una serie de población, en este caso pues 90.000 habitantes, y en donde tienen una serie de características de vertidos a partir de esa población, zona de generación de escorrentías, bueno, en este caso está hecho generado a partir de una población tipo. Y en ese caso se puede, esto creo que lo vi que estaba, creo que era, había visto, sí, creo que era esto. En esta ventana, pues esto ya es muy específico, dando esta información específica de pesos moleculares del microcontaminante concreto que se va a utilizar, lo que haces es que defines las características de ese microcontaminante en concreto. Queda definido. Entonces se puede estudiar mediante esta caracterización con el comportamiento no solo en pesos moleculares, sino en ciertas cinéticas de cómo se comporta ese contaminante en concreto, para poder tener la reproducción de cómo se transforma y se reduce a través del proceso. De manera que, bueno, esto es bastante específico, pero sí que se puede hacer de ambas maneras. Se puede poner como algo más generalista a nivel de del conjunto de contaminantes o el que más nos interese, ¿vale? Luego, a ver si hay alguna pregunta más. Vale, bien, por ahora todavía no lo hay. Vale, ¿habrá tablas de cinéticas para cada antibiótico? Sí, sí que las hay. De hecho, eso está publicado. Yo he estado explorando un poco sobre eso y sí, existen publicaciones al respecto que las tienen publicadas. De verdad que son estudios muy específicos que prácticamente pues hay características, es decir, pues mira, en Dinamarca sí que se examinó y se ha publicado que estas eran las características para este contaminante a partir del estudio de ciertos hospitales, luego hay otras que se han hecho también en Italia. No hay mucho publicado en esto. De hecho, por eso tampoco este modelo está muy expuesto, muy estandarizado precisamente en otros softwares. Es algo como muy innovador. Pero sí, sí que existen. No es que esté en el manual de US tal cual. O sea, esto es un poco ir al estado del arte de lo que hay ahora mismo. Pero sí, yo lo he consultado. De hecho, también pues en su momento tenía el mismo interés que estáis preguntando. Lo consulté también a DHI. Y bueno, pues precisamente me pasaron todo este tipo de artículos científicos que hablaban sobre esto. O sea que sí que se puede. Sí, vale, pregunta Antonio que qué tipos de tratamientos cuaternarios serían los que habrían. Yo efectivamente he nombrado el carbón activo, el ozono, y pregunta si hay otros como osmosis inversa. Bueno, en este caso, los tratamientos cuaternarios pues serán temas de ozonización y carbón activo granular. Son esos dos. O sea, para temas de osmosis inversa, yo cuando tengo que trabajar de esa manera, pues bueno, yo ya lo que hago es que
tengo que funcionar con otros programas específicos. En este caso, bueno, voy a abrir uno, que es un programa gratuito. Depende de marcas comerciales de diferentes suministradores de membranas de osmosis inversa. De manera que están al alcance de cualquiera. Este se llama Wave, este es de la casa DuPont. Y bueno, estos sí que son específicos de osmosis inversa. Estos llegan al detalle máximo de dimensionarte, aunque luego tienes que conjugarlo también con temas de hojas de cálculo, pero temas de presiones de bombeos, porcentajes de recuperación, características del agua en diferentes puntos de la planta, te lo llegan a hacer todo. Pero no estarían enfocados, o sea, en el tema de, por lo menos de West, se queda reducido a estos dos, que es el tema de carbono activo granular y ozonización. Serían estos dos, ¿vale? Y a ver si puede haber alguna pregunta más. Vale, bueno, pues mientras puede que venga o no alguna pregunta más, simplemente puedo mostraros, como había dicho, pues tengo otro proyecto aquí abierto, un poquito más clásico. Ay, sí, es este, sí, es este. De cuando no hay sistemas de cuaternarios de este tipo, pues bueno, algo más tradicional, ¿no? En donde podemos ver pues, sistemas con una decantación primaria, nacimiento de una línea de fangos, tanto primarios como secundarios, que en este caso pues, son tratados en un sistema de digestión anaerobia, con su propio sistema luego de espesamiento y deshidratación, y un sistema pues, de eliminación biológica de materia orgánica, nitrógeno y fósforo. Entonces, bueno, todo esto al final, pues yo lo suelo trabajar tanto modo gráfico, modo tabla, es una forma de luego poder exportar a Excel, aunque aquí te haga directamente ya luego unos cálculos estadísticos, pues bueno, cualquiera de estas necesidades luego te las puedes llevar a un Excel y trabajarlo ahí. O sea, esto es común a los diferentes sistemas, diferentes marcas comerciales, pero esto a mí me da como mucha flexibilidad, mucha facilidad de trabajo y permite precisamente pues, poder afrontar con mayores garantías cualquier nuevo diseño, ampliación, remodelación. De manera que ya no solo esta marca en concreto, sino yo soy un claro seguidor de todo este tipo de simuladores porque, bueno, considero que de verdad permiten hacer otro tipo de tareas que con hoja Excel, sinceramente, no sabría hacer. No digo que no se puedan hacer, pero bueno, tardarías mucho más y no tendrías el mismo grado de alcance y de fiabilidad. Vale, pues bueno, si no hay más preguntas, simplemente deciros, bueno, sí, se sale un poco del tema, pregunta Gustavo. Y si tenemos estudiado la generación de bacterias resistentes a antibióticos en lodos activados, eh, claro, eh, esto ya sería algo como muy específico, lo que pregunta aquí Gustavo. Eh, claro, en este caso, esto ya es tema prácticamente de publicaciones, no pasa nada, Gustavo. Eh, que hablasen para si los rendimientos de las bacterias son diferentes mm, en diferentes, o sea, la eliminación de ciertos contaminantes puede ser diferente porque ofrezca mayores barreras, mayores dificultades, es algo que viene al final, se rige por los rendimientos que establezcamos de... por lo menos en estos que he enseñado aquí, los cinéticos, también se puede los estequiométricos, pero estos rendimientos que aparecían aquí, pues bueno, estos rendimientos, de hecho, todo lo que está en negrita, es que ha sido un valor modificado y que no es el valor por defecto. De manera que variaciones hay. Y esas variaciones se las podemos aplicar con criterio y conocimiento y ver el resultado, el efecto que conlleva en la calidad del efluente. Pero bueno, para esto habría que moverlos con cierto rigor, de manera que lo ideal sería pues tener esas publicaciones que permitan tomar de manera justificada esas decisiones de alterar ciertos valores por defecto que plantea el modelo. ¿Vale? Y bueno, volviendo un poco a la Tierra, no yéndonos a temas tan sumamente avanzados, pues también decir que contáis con mi correo electrónico con el que os he mandado la invitación, de manera que si queréis en algún momento, no ahora, sino en otro momento, realizar algún tipo de consulta sobre estos temas, me la podéis realizar. O sea que ya sabéis que yo, bueno, en este caso, como me gusta el tema, pues bueno, los que me conocéis, pues sabéis
que suelo ser generoso en este tema de consultas, opiniones y puntos de vista. De manera que en ese caso, pues podéis dirigiros a mí. Vale, también pregunta Antonio, aunque sea por curiosidad, ¿te consta que ya hay alguna planta que esté implantando cuaternarios? Pues la verdad es que de las que yo conozco, la verdad que todavía no. Tiene sentido, porque es que todavía este tema de esta nueva normativa europea pues tiene una serie de horizontes vista y todavía no es el momento. Pero sí que es un tema muy candente y muy de actualidad. Yo todavía en los proyectos que estoy participando pues se centran más en tratamientos terciarios, temas donde todavía no se está evaluando este tema de contaminantes tipo farmacéuticos, pero tiene que llegar. O sea, es algo irremediable, ¿vale? Y lo que pregunta luego a continuación Adolfo es si funciona bien con OpenCalc. La verdad es que no termino de entender, Adolfo. Si quieres matizar un poquito, no la entiendo lo de OpenCalc. Bueno, mientras Adolfo puede matizarme la respuesta, la pregunta en este caso, eh, decir, bueno, es que me acaba de llegar el comentario, que otro de los asistentes que me lo manda por privado, que bueno, sí que en el caso es que José Antonio Gil sí que está metido en temas de obras en Dinamarca, de depuradoras. Y bueno, precisamente, como te lo he comentado, que este tipo de publicaciones, precisamente de temas hospitalarios, viene en muchos casos de Dinamarca. De hecho, el propio software también es de Dinamarca. Entonces me está comentando que sí, que allí sí que es algo que está más de actualidad y es un presente. El tema este de comprobar las calidades del efluente en cuanto a este tipo de vertidos. De hecho, me consta que José Antonio pues, está precisamente en una depuradora específica para un hospital, en donde este tipo de residuos es uno de los puntos, uno de los focos de emisión y es algo en donde precisamente pues, tienen que tratar a ser posible in situ. De manera que a lo mejor aquí en España todavía no estamos tanto, pero en otros sitios sí y tiene que llegar. Ah, vale. Sí, pregunta Adolfo, que se refiere a que el OpenCalc no, es como un Excel libre, de software libre, para que no altere su visualización. Pues yo creo que no habría problema. Yo es que tengo Excel oficial, pero no creo que hubiera problema, porque de hecho Wes trabaja mucho con temas de archivos TXTs. Son archivos de texto. Y yo lo que hago es que los archivos TXTs, bueno, de hecho, cualquiera, este que he abierto aquí, de hecho, esto es un TX. Bueno, este no era un TXT, o sea, los valores iniciales que me genera sí que me los genera en un TXT, que luego me los llevo a un Excel. Entonces, yo creo que no habría problema, porque casi todo lo genera en TXTs, ¿vale? Para luego poder llevarlo a un Excel. Yo creo que no habría problema, pero no lo he probado. Vale, y Cristian también pregunta si los datos de caracterización del agua, ¿qué tipos de parámetros implicaría? Bueno, no sé en ese caso si me refiero a... Ah, vale, respecto a contaminantes farmacéuticos. Bueno, en ese caso, lo que caracteriza ese tipo de contaminantes a ese nivel de farmacéuticos sí que tiene que ver con esto que se ve aquí. Estas son las caracterizaciones, que es lo que he comentado antes. Eran temas de cinéticas, o sea, velocidades a las que ocurren ciertas reacciones. Esas reacciones son las que había comentado antes al principio también con estas transformaciones que podían haber de sorción, biotransformación, retrotransformación. Son otro tipo de procesos en donde hay ciertas constantes, porque digamos que aquí yo solo he enseñado los coeficientes estequiométricos, la conversión de gramos de un componente se convierte en gramos de otro, pero todo esto viene regido a una velocidad. O sea, sabemos que un gramo de este desaparece y se convierte en un gramo de este otro componente. Pero ¿a qué velocidad? Pues el tema de las velocidades viene dado por estos coeficientes. De manera que el modificar estos coeficientes, esto es lo que, dice aquí, de conjugación, degradación, esto es lo que regula el comportamiento de cada microcontaminante. Cada uno tiene una forma diferente a la que comportarse y degradarse. De hecho, esto un poco aquí aparecía aquí, diferentes antibióticos, pues este tiende más a la biotransformación, tiende más este otro a ser absorbido por los sólidos, en fin. Y aquí lo mismo con la retrotransformación, que era este otro proceso, pues también cada uno tiene un tipo de comportamiento. Pues ese comportamiento que tenga más hacia un proceso u otro, pues viene regido por este tipo de valor
que le pongamos. Y esto pues tiene que venir ahora mismo de experiencias y esas experiencias pues están publicadas en artículos científicos. ¿Vale? Vale, pues al final le hemos metido nivel a la charla con todo esto. Vale, pues en principio no veo más preguntas. No sé si tenéis alguna más. Pero bueno, ya os decía que como contáis con mi correo electrónico, pues bueno, en caso de que deseéis, pues cualquier consulta me la podéis hacer, sea de este software o de otro. Sí, Gustavo dice, no llegué a oír el nombre del modelo ASM, consorción y desorción y demás. Vale, bueno, es que en este caso creo que se llama PWM, es que es un modelo específico de West. No es el ASM1 ni el ASM2. Eh, ahora lo veremos aquí. Creo que era PWM, creo que lo llaman. Creo que es de Plant White Model. Eh, bueno, aquí lo llaman IUWS, es el Integrated Urban Water System en su versión 4. Es un modelo específico desarrollado para West, pero bueno, se llama el IUWS, Integrated Urban Water System. ¿Vale? Muy bien, pues bueno, al final hoy hemos sido creo que unos 34 personas así, así que pues agradeceros el que hayáis asistido y que me hayáis escuchado este ratito y bueno, yo también contento de haber podido pasar este interesante momento con todos vosotros. Así que nada, si no hay nada más nuevo, solo estoy leyendo los agradecimientos y agradeceroslo, ¿vale? Muy bien, pues nada, hasta la próxima. Hasta luego.